Muy buenos días. Esta es la tercera fase del trabajo colaborativo de la asignatura Derecho Romano. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Nalri Juliana Mejía Orejarena, Lisbeth Dayana Pérez Rojas y quien les habla en este momento, Carlos Julio Piedrahita Benavides. Empezaremos la actividad de nuestro trabajo realizando la introducción a la temática que se abordará en esta fase del trabajo colaborativo. Las obligaciones, fundamento de la confianza en el mundo jurídico. En la compleja estructura de las relaciones humanas, es el derecho el encargado de establecer reglas que garanticen el cumplimiento de los acuerdos. En este contexto, la obligación emerge como un concepto central. Se trata del vínculo jurídico que dota de fuerza legal a los compromisos adquiridos, transformando una simple promesa moral en una deuda totalmente exigible. Este mecanismo legal es vital, ya que regula la transferencia de bienes, la prestación de servicios y las abstenciones necesarias para el funcionamiento ordenado de la sociedad. Sin la figura de la obligación, la vida económica carecería de la seguridad y la previsibilidad necesarias para operar. A lo largo de esta infografía desglosaremos esta figura esencial. Primero, definiremos sus elementos constitutivos para entender quién exige y quién debe cumplir. Segundo, exploraremos su rica clasificación, diferenciando los tipos de prestaciones, dar, hacer, no hacer, y su grado de exigibilidad, tanto civiles como naturales. Finalmente, analizaremos la relación de causalidad con el contrato, la principal fuente de donde nacen la mayoría de los compromisos que rigen nuestras vidas. Les invitamos a profundizar en estos conceptos fundamentales, que son la columna vertebral de todo nuestro sistema de derechos patrimoniales. Hola, mi nombre es Nalri Juliana Mejía Orejarena y hoy hablaré sobre los fundamentos y obligaciones del contrato. Fundamentos de las obligaciones y el contrato. Las obligaciones son la base fundamental del derecho civil, actuado como un mecanismo legal que garantiza los compromisos que adquirimos con otras personas para que se cumplan. ¿Qué son las obligaciones? Una obligación es en esencia un vínculo jurídico, una especie de cuerda recogida y protegida por la ley. ¿Y qué une esas dos partes? Este vínculo coloca a una persona llamada deudor a la necesidad de llevar a cabo una acción o un comportamiento, la presentación a favor de la otra persona, llamada acreedor. En términos cotidianos, es una relación de derecho donde alguien tiene una deuda y alguien tiene el derecho legal al exigir que esa deuda se cumpla. Si la deuda no se cumple, el acreedor puede recurrir a la justicia. ¿Cuáles son los elementos clave de la obligación? Para que una obligación exista y sea válida ante la ley, debe contar siempre con tres elementos esenciales. Los sujetos son la parte que intervienen en la relación. Acreedor, sujeto activo, es la persona titular del crédito, el que tiene el poder legal para exigir el cumplimiento de la obligación. Deudor, sujeto pasivo, es la persona que tiene la deuda. Él está forzado o compelido a realizar la prestación. El vínculo jurídico en este anexo, reconocido por la ley, une a los dos sujetos. Es el elemento más importante, pues le da al acreedor la posibilidad de ejercer la coacción. La coacción significa que si el deudor incumple voluntariamente, el acreedor puede demandarlo judicialmente, para así forzarlo a cumplir la obligación. La relación entre obligación y contrato. El contrato es la principal fuente de donde nacen las obligaciones. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tienen como fin crear o modificar o extinguir obligaciones. La diferencia crucial es, el contrato es la causa o el instrumento. Es el papel o el acuerdo verbal que se crea. La obligación es el efecto jurídico, es la deuda y el crédito que nace de ese acuerdo. Por ejemplo, al firmar un contrato de arriendo, ese contrato crea dos obligaciones. La obligación del inquilino de dar el dinero del arriendo y la obligación del dueño de la casa de hacer que el inquilino pueda usar la propiedad. Entender estos tres elementos
de las obligaciones es crucial para manejar cualquier compromiso legal, desde un préstamo hasta la compra de una casa. Muy bien, continuamos con la clasificación principal de las obligaciones. Las obligaciones se pueden clasificar según varios criterios, siendo los más importantes y didácticos los relacionados con la prestación, que tiene que ver con el objeto, y su exigibilidad, que es lo relacionado con el vínculo. La clasificación por naturaleza del objeto tiene que ver con la prestación. Esta es la clasificación más tradicional y se basa en la conducta específica que debe realizar el deudor, el que debe hacer. Según el cuadro que estamos viendo en la pantalla, tenemos tipos de obligaciones. La primera obligación es la obligación de dar. Su concepto es el que consiste en la entrega de una cosa o la transferencia de un derecho real, como la propiedad. Un ejemplo para establecer este tipo de obligación es el vendedor de un automóvil tiene la obligación de dar la posesión y la propiedad del vehículo. Es decir, si el vendedor no entrega el vehículo, su posesión, su propiedad, la condición de propiedad no se está realizando. Siguiente, tipo de obligación, la obligación de hacer. Consiste en la ejecución de un hecho o la prestación de un servicio. Un ejemplo es un diseñador gráfico. Tiene la obligación de hacer un logo para una empresa. Hasta quien no haga el modelo y se lo presente a quien ordenó, quien contrató la realización de ese logo y que cumpla la satisfacción o lo que esperaba ese cliente, no se va a estar cumpliendo la obligación de hacer. Ahora bien, la última obligación o el último tipo de obligación es el de no hacer. Consiste en una abstención o una conducta negativa, es decir, imponer al deudor el deber de no realizar cierta acción. Como un ejemplo, la cláusula contractual que obliga a un ex trabajador a no hacer competencia a su antigua empresa por un periodo de tiempo. Esto conlleva a que garantice la empresa para la que trabajaba anteriormente ese trabajador a que efectivamente, a pesar de que este trabajador conoce su secreto industrial, no va a divulgarlo o no va a basarse en él para iniciarle una competencia de tipo desleal. Ahora bien, existe una clasificación por vínculo que tiene que ver con la exigibilidad. Esta clasificación distingue si el cumplimiento puede ser forzado judicialmente, es decir, que se puede, por los medios judiciales, exigir que se cumpla este tipo de obligación. ¿Cuáles se entienden entre ellas? Tendríamos las obligaciones civiles, que son consideradas perfectas, son la regla general. Son aquellas que otorgan al acreedor el derecho de acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento forzoso de la prestación. La ley las protege plenamente. Ahora, vemos las obligaciones naturales o las imperfectas. Son la excepción, son aquellas que no confieren acción para exigir su cumplimiento, es decir, no se puede demandar por ellas, pero que si el deudor las cumple voluntariamente, el pago es válido y el deudor no puede pedir que se le devuelva lo pagado. Existe el derecho de retener el pago, de cierta manera. Como ejemplo podemos decir una deuda que ha prescrito, ha pasado el tiempo legal para demandarla, pero sin embargo el deudor tiene la voluntad de hacer el pago. Si el deudor aún así la paga, no puede luego arrepentirse de pedir la devolución del dinero, porque pues él lo hizo a voluntad, él pagó lo que debía y con eso es más que suficiente. Por último tenemos las obligaciones por los sujetos de pluralidad. Cuando hay varios deudores o varios acreedores, se consideran las obligaciones mancomunadas o conjuntas. La deuda o el crédito se divide en partes iguales o proporcionales entre los sujetos involucrados en esta obligación. Cada deudor solo
está obligado a pagar su parte, solo y exclusivamente lo que le correspondió, la obligación que adquirió. Hay unas cosas, hay otras que dentro de esta misma clasificación están las obligaciones solidarias. Cualquier acreedor puede exigir el total de la deuda. Es decir, en el caso de que el anterior yo soy el favorecido, yo puedo exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores. Págueme completo, así usted no sea el que adquirió la responsabilidad, pero yo le exijo que me pague completo mi dinero. El pago hecho por un deudor extingue la obligación para todos. Es decir, si yo me solidarizo y digo yo asumo la responsabilidad del pago, pues el deudor que pagó puede reclamarles su parte a los demás. Es decir, para que no me estén acosando en la calle porque queremos una obligación y los otros no pagan y yo tengo la facilidad económica de pagarla, pues yo les pago, completa la deuda y después yo hago un efecto de repetición de cierto modo para recuperar mi dinero de mis demás socios o de mis demás codeudores. Ese sería el concepto de esas obligaciones solidarias. Relación entre contrato y obligaciones. La relación entre contrato y obligaciones es de causa a efecto o de fuente a causa. El contrato es la principal fuente. El derecho civil reconoce varias fuentes de obligaciones que son la ley, los cuasicontratos, los delitos, etc. Pero lo más importante es el contrato, porque el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que tienen como fin crear, modificar o extinguir obligaciones. Es un acto voluntario. Hagamos un ejemplo, el contrato de compraventa. El acuerdo de voluntades hace nacer dos obligaciones recíprocas. Las obligaciones de dar el dinero para el comprador y la segunda, la obligación de dar la cosa vendida para el vendedor. Obligación es el efecto jurídico que nace de la celebración de este contrato. En resumen, el contrato es la herramienta que las personas usan para autoimponerse deberes legalmente extinguibles, cancelables, finalizables. Todo contrato válidamente celebrado genera obligaciones, por lo tanto el contrato es la causa y la obligación es el resultado. El vínculo jurídico que permite exigir lo pactado. La obligación con su carácter de vínculo coercible es el que permite que las promesas no dependan únicamente de la buena fe, sino que de la garantía legal, porque muchas personas pueden decir, sí, yo le cancelo, sí, yo le pago, pero no hay un documento, no hay una letra, entonces no le voy a cancelar, entonces no hay obligación. En dar a hacer, no hacer, civiles o naturales. El derecho dota a cada compromiso de un grado específico de extinguibilidad, lo que genera seguridad y previsibilización en el tráfico jurídico. Finalmente, el contrato se consagra como la herramienta de autonomía, directamente de autonomía de la voluntad por excelencia. Es el mecanismo legal que permite a los individuos crear en sus propias normas particulares y vincularse libremente, sabiendo que el ordenamiento jurídico respalda los efectos y la ejecución forzada de las obligaciones nacidas de ese acuerdo. En última instancia, el estudio de las obligaciones y el contrato es el estudio de la responsabilidad y de la confianza en la sociedad. Elementos indispensables para que las transacciones desde la compra de un café hasta la firma de un negocio, de una casa, se realicen con certeza legalmente y que sean cumplidas.